Bienvenidos una vez más a su podcast Los Cuentos de la Cueva. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que abarca a todas las generaciones y yo podría decir que a las edades desde los 4 o 5 años hasta los que sigan leyendo mientras sigan vivos. El tema, los cómics. En una etapa, México en los años 60 y 70 y discutiremos sobre si nos formaron, si nos deformaron, su importancia en la cultura, su aportación. Bueno, en primer lugar quiero presentar a mis compañeros. Tenemos a Moisés Casarrubias, médico y lector. Mimoy, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy buenas noches. O bueno, días, tardes, noches a todos, dependiendo de la hora. Moy desde Coyoacán nos saluda y tenemos desde San Miguel de Allende a Óscar Plazola, cantautor, lector, escritor, profesor. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola a todos para evitar pedos de tiempo. Y a todas y a todes. Y a todes. Y desde la misma cueva, desde las entrañas de la cueva, está Enrique Vela Ramírez, arqueólogo y editor. Mi Quique, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, pues, bueno, pues vámonos. Qué expresivo andas hoy, papá. Se está guardando, se está guardando. Bueno, vamos a dar una breve reseña de lo que son los cómics, sus orígenes, y para esto quiero leer una cita, ahorita les digo de quién, que dice así: el formato del cómic presenta un montaje de palabras e imágenes, por lo tanto, es requerido del lector ejercitar habilidades interpretativas, tanto verbales como visuales. El régimen artístico, perspectiva, simetría, líneas, y el régimen literario, gramática, trama, sintaxis, se interponen mutuamente. La lectura de una novela gráfica es al mismo tiempo un acto de percepción estética y una persecución intelectual. Esto lo dice Thierry Ronstaine en su libro The Systems of Comics, que se publicó en francés como Système de la bande dessinée en 1999, pero que nos da una muy buena descripción, a mi forma de ver, de lo que son los cómics. Qué Y bonito francés hablas, ¿eh? Cabrón. merci, merci, merci. Bueno, pues a ver rápidamente, los orígenes de los cómics vienen desde el siglo XVIII, donde ya se utilizaban caricaturas y e inclusive hay manuscritos medievales, ¿no? Donde se utilizaban caricaturas con temas o con objetivos políticos. Y ya va a ser su formato moderno hasta el siglo XX, donde en tiras cómicas, en periódicos, se van a se van a difundir con mayor fuerza, ¿no? Se dan los primeros libros de cómics en el siglo XX. Así que de ahí nos pasamos a cuáles son los cómics que empiezan a darse en la historia. Digo, obviamente tendríamos que comentar en México, en el siglo XIX, a Guadalupe Posadas, que es parte de nuestra cultura y que utilizaba también los cómics para dar su interpretación, su crítica sobre la sociedad de su momento. A ver, sobre las revistas cómicas, así, digo cómics, perdón, cómicas. Los cómics en su historia, en Estados Unidos en 1938, la primera publicación se da con la editorial DC Comics o DC Comics, después también está el Detective Comics, en fin, hay una serie de publicaciones en Estados Unidos donde el periódico también va a ayudar porque también se van a poner como tiras dentro de los mismos, ¿no? Y de ahí quiero pasar ya directamente a lo que sucede en México en 1943, cuando Editorial Novaro toma este proyecto y se trae personajes de cómics de Estados Unidos, como Superman, Batman, La Pequeña Lulú, Archie, El Pato Donald, El Llanero Solitario, Popeye el Marino, Tarzán, Tesoros de Cuentos Clásicos, Aventuras eh, Tommy Jerry, El Hombre Araña, Fantomas, etcétera, ¿no? Y estos son los cómics con los que nosotros nos vamos a encontrar en los años 60, que son nuestros primeros años, es decir, nuestra niñez, y después de ahí nos pasaríamos a los 70, que ya hay una mayor difusión. Entonces, dicho esto, con los primeros cómics con los que nos encontramos, en opinión de ustedes, ¿cuáles son los que leyeron? ¿Qué son los que
de los que se acuerdan. Para muchas personas son sus primeras lecturas, la primera vez que tienen un papel y le van a dedicar un tiempo a ese papel, que ya es un rito de lectura. Y claro que pues, vas siguiendo los monitos y vas leyendo los globos que tienen en los diálogos, pero ya es un primer acercamiento, ¿no? Para mucha gente fue la primera experiencia de lectura, para otros no, y conforme pues, fuimos creciendo en la lectura, le fuimos quitando monitos hasta llegar a un momento en que podíamos abstraernos en nuestra imaginación creada por el mismo autor. Eh, Platíquenos, ¿quién quiere comenzar? ¿De qué cómics se acuerdan de su niñez? Empezamos por ti, Quique. Sí, a ver, me gustaría un poquito abundar primero en los datos que estuviste dando. Efectivamente, Novaro es la editorial más importante de cómics en México, que les decimos cómics, cuentos, historietas. Eh, Fue fundada por Luis Novaro, o sea, de ahí el nombre, que es por lo importante que fue, es un dato no muy conocido. Y ellos, como bien dijiste, en los años 50 compraron los derechos de Disney y de DC Comics para hacer las traducciones en un trabajo editorial que era de alta calidad, muy complejo. Buscaban hacer las traducciones con mucha visión, de tal manera que las traducciones fueran legibles no solo en México, sino en cualquier país de habla hispana. Entonces tenían una serie de criterios para evitar lo que platicábamos a propósito de la traducción de la carretera, del uso de palabras de localismos, ¿no? Y trajeron tenían 40 títulos que venían de Estados Unidos, entre los que señalaste básicamente, y sobre todo que fue el gran impulso económico que fue Disney y Superman, ¿no? Y todos los otros que señalaste. Nada más quería hacer la precisión de que Fantomas, con ser un título de corte internacional, digamos, las aventuras suceden en París, en Londres, y está inspirado en un personaje francés de la picaresca francesa, pero es un cómic mexicano, ¿eh? Los autores son mexicanos y por eso de repente tratan temas que tienen que ver con México y de buena manera, pues, ¿no? Porque Novaro tenía esos cómics que traía y que traducía, pero también tenía producción local, que es también muy interesante. Otro de ellos es Aventuras de la Vida Real, Epopeya, Vidas Ilustres, o sea, el Los de caso los Santos también. Vidas ejemplares que son hechos aquí en México y que contribuyeron mucho a la formación de la tradición mexicana de cómic. Y La a lo cosa de mejor, Novaro, perdón, Quique, y a lo sí, no, mejor sí, a la de Latinoamérica, ¿no? Porque esta editorial claro, tuvo una fuerza en toda Latinoamérica. Novaro llegaba a toda Latinoamérica y a España. O sea, los cómics que se conocen, esos cómics y las traducciones de Disney, de Superman, del Hombre Araña y todo eso son las que hacía Novaro. O sea, llegaron a producir 12 millones de ejemplares al mes. Eso es una barbaridad. Al O sea, mes. es un imperio. La verdad es que bien visto el cómic mexicano a partir de Novaro y de Lágrimas y Risas, equivale al impacto que tuvo el cine de oro mexicano, pues, o sea, fue parte de la cultura latinoamericana desde México, como luego lo fueron muchas series de televisión y las novelas y todo eso. Que les gusten o no es otra cosa, pero que tuvieron un impacto cultural muy fuerte, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, ya Pues, la sí, mitad de todo lo que editaba iba para Latinoamérica. sí, 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 y tenían una cadena de producción muy, muy interesante porque ahora sucede mucho de España hacia México, que hacen el tiro de revistas, las venden y lo que sobra lo avientan a los otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, uno aquí recibe que es una excelente revista historia de National Geographic. Hoy en septiembre de 2024, el que te llega a la tienda es de enero de 2024, cuando muy nueva, si no es que anterior, porque lo que hacen es aventar los sobrantes. Y Novaro mandaba producción original, o sea, tenía pensado que tenía que cubrir ese mercado. Entonces, es así, pues, ¿no? Oye, una nota ahí, hablas de 12 millones al mes. Habían revistas que eran semanales.
Es que sí, salían cada semana, o sea, esa era la periodicidad adecuada. Los domingos, muchos los domingos, cabrón. Los domingos eran las tiras que salían Archie y en todos estos periódicos. para los niños Ajá. eran los domingos. Yo estaba haciendo un ejercicio de memoria y me acordaba que el lunes era, igual estoy equivocadísimo, pero el sentido de la secuencia era así. Yo esperaba que el lunes saliera el Memín, los martes los Super Sabios, el miércoles el Chanok, los jueves el Lágrimas y Risas y el viernes el Disney o el Superman y así. Entonces, todos los días ibas al puesto de periódicos a traer un ejemplar, que además tenían una cosa, eran súper baratos, o sea, los podía comprar Sí, cualquiera, que esa era parte del éxito. 1.20 creo que costaban, ¿no, cabrón? Sí, ya a nosotros nos tocó de a peso y de 1.20 ya costaban, ¿no? Y la otra salida Sí, fuerte eran los periódicos que los ponían como tiras, porque bien hiciste la distinción entre lo que es propiamente lo que nosotros llamamos cuento, historieta, que son una secuencia larga de la historia, pues, normalmente en 32 páginas, que es el tamaño de los papeles. Ujú. Y otra cosa son las tiras cómicas, que en una serie de 4 o 5 cuadros resolvían la historia, que es, por ejemplo, mucho lo de Mafalda. Claro. Y otros sí. en cartón O propiamente, Tintín. es en un solo. O Peanuts, ¿no? También con Charlie Brown. Peanuts es una tira cómica, exacto. Que luego las recopilaban, las ponían en libritos o en propias historietas, es otra cosa, pero en su origen son tiras cómicas, ¿no? Entonces, ese es como el contexto. ¿Y cuál era tu pregunta? ¿Que de cuáles te acuerdas y qué edad tenías? Y Y qué bueno, pues pinche ya nos choro has para dicho. decir memín, cabrón. No, qué buenos datos, Quique. Aparte, digo, estamos hablando con un editor profesional, cabrón. Bueno, y yo los primeros cuentos que leí eran de Disney, porque mi mamá siempre fue fanática de Sí, Disney. qué Ella mamón eres, daba clases cabrón. de primaria, enseñaba a leer y hacían unas cartulinas con los personajes de Disney, con sus globitos para que enseñarles a los niños a leer, ¿no? Entonces fue lo primero que leí. Tengo que decir aunque hace rato se la conté a mi pareja la anécdota y me hizo cara de qué mamón eres, pues la voy a contar, ¿no? Yo Venga. aprendí a leer solo leyendo cómics. O sea, aquí la historia es de que yo leía los cómics y de repente empecé a reconocer las palabras. Y yo no me acuerdo, pero lo creo, digamos, ¿no? Ah, que Y los leía de atrás para adelante. No sé que eso también qué tipo de trauma indique, pero bueno. entonces, que quede para la historia, Enrique Vela, editor profesional, aprendió a leer con cómics. Y solito, aunque no me creas. Entonces, son los de Disney, pero hoy y yo creo que vamos platicando todos y ahí vamos a ver qué sale, ¿no? Buenísimos, buenísimas notas, Quique. A ver, Oscar, ¿tú dónde, qué recuerdas? ¿Qué edad tenías? ¿Qué eran los cómics Yo me acuerdo que yo tendría como leías? 6 años y salíamos de misa, de ahí de la Conchita, y nos compraban un cómic a mi hermana y uno a mí, y yo recuerdo como primer cómic el Archie. A mí Disney nunca me llamó mucho la atención, la verdad, pero Archie sí me mataba de pasión, cabrón. De hecho, mis amigos y yo jugábamos a los Archies y mi hermana era una de los Archies y la otra era otra de los Archies y ya sabes, ¿no? Y a Fíjate, mí y me me acuerdo gustó mucho los cómics hasta que descubrí Calimán, cabrón. Ya para mí Calimán fue el no mames, güey, o sea, que Superman ni qué hostias, Calimán, cabrón, ¿no? Pero luego llegó Batman, güey, y ahí ya valió madre. Ahí sí ya valió madre porque Batman robó mi corazón y mi atención y mi dinero de los domingos, cabrón. Y luego yo recuerdo muy bien, a lo mejor estoy equivocado, igual el Quique aquí puede ilustrarnos con esa sabiduría que lo cubre el día de hoy sobre que el es. tema. Y oye, güey, yo recuerdo que en casa de mi abuela, cuando íbamos a Autlán, no había luz, a las 7 de la noche se iba a la mierda la luz. Los teléfonos eran de esos que le dabas vuelta a la matraca y te contestaba una vieja, ¿dónde quiere que lo comuniquemos? Y Me oían quedaba todas tus oyendo lo que pláticas estabas y la hablando. chingada. No me gusta. Bueno, mi abuela tenía una pinche caja llena, cabrón, del Chanoc y otra caja de unos cuadernillos pequeñitos que eran novelas, aventuras de vaqueros, cabrón. Ujú. Que El al libro. principio eran sepia, pero luego ya las últimas ediciones las hacían en colores, cabrón. Yo me acuerdo que mi abuela
nos leía una pinche novela de vaqueros en la noche y luego decía, nomás al otro pinche día no se vayan a levantar acá, cabrón, como pistoleros, ¿no, cabrón? Y tengo un recuerdo muy chido de ese tipo de revistas, cabrón, porque yo no las veía en México, o sea, vete tú a saber dónde coño las había conseguido obviamente Chanoc sí, ¿no? Pero esas vaqueritas, de esos de aventuras de vaqueros, cabrón, jamás lo vi, güey. La verdad es que En nunca los Autlán, vi, ¿no, Jalisco, ¿no? cabrón? Para los que nos están escuchando, esto Ahí es en en Autlán, Autlán, cabrón. Jalisco. Ah. Y luego el primer cómic extranjero que me llamó la atención también un chingo fue el de Asterix y Obelix. Me cagaba de risa viendo esos güeyes, cabrón. Y así ahorita que recuerde, pero antes de que se me olvide, si quisiera hacer una pequeña nota, hay una revista de tiras en España que se llama El Jueves, cabrón, que ya la mandaron a la mierda, ¿no? Pero era para mí una revista, ahora que hablábamos de que también al principio que comentaba Roberto sobre los temas de repente políticos que se tocaban, en el jueves había un chingo de tipos que hablaban casi siempre cosas políticas, ¿no? La cerraron porque le tiraron mierda al rey y obviamente pues eso en España no se puede hacer, ¿no? Pero la volvieron a abrir porque el público la seguía pidiendo hasta que ya se digitalizó todo y valió madre, ya no la publican, ¿no? Pero esta pinche revista, igual el Quique, o sea, me podría decir también, me recordó al hijo del Aguizote, que es del finales del siglo XIX, si no estoy mal, porque también eran temas políticos, pero como con cierta sátira y ese tipo de cosas, ¿no? Ya, no me quiero extender más. No, pues buenísimos, buenísimos, Oscar. Y aparte ya nos llevaste a otro lugar, que en México salían unas revistas y en otros lugares salían algunos números. Yo te les voy a platicar una anécdota de Calimán. Pero Moy, platícanos de tu infancia, Moy. Eras Pues, un niño siempre muy avesado a la lectura. ¿Cómo comenzaste tú con los cómics? pues mira, yo creo que todos nos encontramos con el cómic de múltiples formas, porque como ya comentaba aquí, que el cómic es realmente, puede ser un cartón, puede ser una tira cómica o pueden ser los famosos historietas que vendían en los puestos de periódicos que tenían 24 a 32 páginas dependiendo. Y, eh, y también me pasó lo mismo que comentaba Oscar, es decir, no leíamos los mismos cómics aquí que en Chilapa, por ejemplo, ¿no? En Chilapa Guerrero. De donde es la familia mía y de Enrique, pues normalmente nosotros nos pasábamos todas las vacaciones de verano allá, malas de diciembre, malas de mayo, de aquel entonces era en mayo, y pues pasábamos largo tiempo ahí y teníamos la costumbre, por supuesto, de leer cómics, pero no podíamos encontrar los mismos en México que allá. Entonces, por ejemplo, yo diría que mi primer encuentro con los cómics era con los monitos del periódico, que eran tiras cómicas, ¿Qué ¿no? edad tenías, Moy, en aquel Pues entonces? tendríamos 6, 7 años. De hecho, empezábamos a leer incluso era hasta cierto punto fomentado en casa que leyeras las tiras cómicas del periódico los domingos, pues porque también era una manera de seguir practicando la lectura. En casa recibíamos el periódico Excelsior, que traía fundamentalmente la saga del Príncipe Valiente, que es Los un sábados. de, de, de las norteamericanas. Se tenía la licencia de la historia del Príncipe Valiente, ¿no? Dice Carlos Monsiváis que era la americanización de la Edad Media, pero sí, era una especie casi casi como de la saga del Llanero Solitario versión medieval, pero pues era buena. Y había sobre todo una serie que a mí me gustaba muchísimo, que era un solo cartón de página completa, que era una copia de una caricatura gringa, pero que era muy interesante porque era muy simpática, era muy irónica sobre el American Way of Life, que se llamaba Nunca falta alguien así, no sé si la recuerdan, Era pero era buenísima, buenísima. buenísima. Sí. Y entonces serían como las tiras cómicas. Yo creo que el primer recuerdo que tengo de los cómics fue ese, y ya poco a poco, pues por ahí de los 6, 7 años empezamos a comprar las historietas, que yo el día que lo compraba eran los domingos, y que igual que Kike empecé leyendo las historietas de Walt Disney, y básicamente todas las sagas que tenían que ver con el Pato Donald, Mickey Mouse, Tribilín y todo eso, ¿no? Entonces, eso era lo que solíamos leer, sobre todo en la Ciudad de México.
pero en Chilapa no encontrabas estos cómics y se vendían fundamentalmente Calimán, Memín Pinguín, Chanok, por supuesto, y entonces cuando estaba uno en Chilapa, pues leía otros cómics, porque eran los que se podían conseguir en los puestos de periódicos de ahí, y las revistas a que hace mención Oscar se conocían coloquialmente como el libro vaquero, y de hecho eran Ese. en mayoría traducciones de cómics vaqueros gringos que fueron muy populares en los 40, 50 y que alguien en México consiguió la licencia para reproducirlos. Y luego ese libro vaquero evolucionó y siguió editándose hasta bastante entrado el siglo XXI y todavía se podían conseguir, fueron derivando en sagas un poquito más eróticas y menos de aventuras de vaqueros, Sí, pero sí, sí, sí. Y además se siguió ocurriendo. perdieron los famosos nombres de Ronnie Johnson y Jimmy Sí, Scott y esas ondas acá, de ya alguna manera perrones. todas estas, Despertaron tu imaginación por otro lado. todas estas historietas tenían como un patrón en general, ¿no? O sea, eran lenguajes sencillos, eran dibujos razonablemente simples, eran historias cerradas, cada historieta terminaba en sí misma, algunas eran sagas, como las que ocurrían en Lágrimas y Risas, o como las que ocurrían que tenían cierta secuencia, como la de Memín Pinguín o la de Lágrimas y Risas. Esas sí eran sagas que tenían una secuencia, eran historias más largas, no necesariamente terminaban en cada una de las historietas, pero básicamente esas eran las más leídas. Y ya después en los 70s, pues yo creo que todos fuimos cambiando respecto de los cómics que leíamos, porque empezamos a leer otras cosas, ¿no? Como decía Oscar, pues leíamos cómics extranjeros como Asterix, ¿no? Tiras cómicas extranjeras como Peanuts o como Mafalda, y también otro tipo de tiras cómicas que yo hablaría que en los 70s mis tiras cómicas favoritas fueron sin duda las tiras, más bien las historietas de Rius, ¿no? Los supermachos y los agachados, de los cuales soy auténtico fanático y que para mí se volvieron un auténtico placer, a pesar de que hubo un largo tiempo en que teníamos que conseguir más bien números atrasados y era verdaderamente difícil conseguir esos números cuando llegó a ser una revista que en su máximo momento de producción tiró hasta 250,000 ejemplares por semana. Caray. Oye, una cosa que vale la pena comentar, que ahorita que dicen Oscar y Moy de que cuando iban a sus respectivas provincias encontraban títulos que no encontraban aquí, es que las editoriales siempre responden al mercado. Entonces, de lo que están hablando de ellos en contraposición a los títulos, digamos, internacionales de Tomaro, son a producciones nacionales, porque no es lo mismo la Ciudad de México, sobre todo en los años 60, 70, que las ciudades del interior, ¿no? No hay que decir provincia porque luego se ofenden, ¿no? No, 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 no. Entonces, por eso había ya más tendencia a las cosas vaqueras. Había una que se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que es una maravilla. Este, y fotonovelas, por ejemplo, también era más común. Pero, eh, y ahorita que mencionaba Moy Chilapa, a mí de las cosas que me gustaban de ir de vacaciones a Chilapa, que es también como estaba estructurada la industria editorial, eh, se imprimían los ejemplares y se distribuían primero en la provincia. O sea, se mandaban a la provincia. Entonces tú llegabas a Chilapa y tenías 3 semanas de adelanto de las series que estabas siguiendo de Memín, de las Lágrimas y Risas, de Chanok, las leías antes de tiempo. Entonces era un regalo llegar a Chilapa. Claro, luego te atrasabas cabrón, ¿no? Pero eso es otra cosa. Entonces, eso era muy padre también, ¿no? Fíjate que en mi caso, los primeros cómics que leí, y va mucho con lo que tú estás diciendo, pues primero los míos, mi primer acercamiento sí fue con el suplemento del Excelsior de todos los sábados, donde venían exactamente los que acaban de comentar ahorita, ¿no? Y teníamos obviamente mis preferidos, que eran los primeros que leía, pero era un momento de llamarle una ceremonia, ¿no? Ya mi papá había agarrado el periódico, yo iba y sustraía
la parte de los cómics, o él me lo pasaba, iba y me sentaba, y ese momento, si voy a leer los cómics, era el momento para mí de aventarme a leer en ese momento el suplemento de Excelsior. Después recuerdo estar frente a un puesto de periódicos y sentir que estaba enfrente de mí el Cuerno de la Abundancia. O sea, podía escoger cualquiera con $1 o 1.20 y veía a Superman y veía al Hombre Araña y recuerdo haber agarrado uno de cada uno poco a poco, ¿no? Para irlos conociendo y pues me llamaba la atención, pues que no, este ya no está tan bueno, este sí me está gustando más. Y recuerdo haber visto a la familia Burrón, haber visto, bueno, sobre todo ese que yo decía, este es como para gente más grande. ¿No? Yo tendría, no sé, 6, 7 años. Yo decía, ese hasta por los dibujos y la temática que se presentaba en la página frontal, yo decía, este ya es como para cuando yo esté más grande. Ahorita me sigo con los de Walt Disney y Superman, etcétera, ¿no? En esa evolución. Y luego me pasa una cosa muy curiosa. Yo todos los fines de semana, se acordarán, mis papás me llevaban todos los fines de semana, desde los 6 años hasta, no sé, 12, 13, 14, a Cuautla. Y todos los fines de semana era ir a Cuautla. Entonces, el puesto de periódicos del mercado de Cuautla, pues me ofrecía también ese paraíso de tantas revistas. Y ahí tomo una revista de Calimán y me hago aficionado a Calimán. Y entonces encuentro en Calimán un héroe que lo comparaba con Superman y con todos los demás. Digo, pero es que este sí es neta, este sí existe, ¿no? Los demás son como inventados. Hubo una cercanía con Calimán y con las cosas que en ese momento yo obviamente no estaba reflexionando si serenidad y paciencia era algo que había que hacer en la vida, ¿no? Simplemente decía, le va a ganar al tigre y el pequeño Solín le van a poner en la madre, pero Calimán lo va a salvar, etcétera, ¿no? Y después me doy cuenta que las revistas que yo compraba de Calimán en Cuautla iban una semana adelantada que de la Ciudad de México, porque cuando ya fui al puesto de periódicos, que por cierto quedaba en Oriente 166 y Sur 71, ese puesto de periódicos, me encontré que ese Calimán ya lo había leído, dije, en la madre, me hubieran llevado a mis papás ahora sí a Cuautla, porque me quedé picado y me atrasaba 2 semanas, ¿no? Entonces Calimán me marcó mucho en esos años, que será de los 7, 8 años, 9, 10. Y ya, bueno, pues sí, después le encontré el gusto. Para mí fue como una ceremonia casi leer a la familia Burrón. Que a ver, esto ya es en serio, esto sí son cómics, pero esto es una historia que me está hablando ya de personas y me empieza a divertir y me empiezo obviamente a enganchar con los personajes. Y posteriormente, pues sí, obviamente viene Mafalda, viene Asterix, que ya son para mí de adolescente, ¿no? Ya para mí Mafalda, entender, no sé si a un niño de 6 años, que yo creo que sí, por supuesto, y 7, tiene Mafalda muchas cosas, como el chupete de su hermano y cosas que son muy sencillas, pero también tiene reflexiones de Mafalda, que dice, para en este mundo que me quiero bajar, ¿no? A ver, a lo mejor a los 7, 8 años no, pero ¿cómo lo disfrutas después a los 13, 14 años? Oigan, A a ver, los 60, güey. o a los 60, no, hombre, por supuesto que yo tengo mi colección de Mafalda completa Sí, aquí en mis libros y sí, es un goce abrirlos y se los sí, sí, muestras sí. luego a otras personas, a mis hijos y dicen, a ver, y poco a poco se empiezan a enganchar, ¿no? La verdad es que Sí. es una Yo experiencia conocí padre. los burrón en la cueva, hijo. Para mí, yo leo a los burrón y automáticamente me dirigen a la cueva. Cuando estábamos ahí de pinches huevones sin hacer nada, buscando qué, y encontré a los burrón, y dije, estos güeyes están cagados, cabrón, también, ¿no? Porque yo no leía, yo creo que supongo que igual que Roberto, ¿no? Que los veías y decías, no, güey, no mames, yo voy a comprar Batman, o Sí, sí, sí. Calimán, o Memí, ¿no? Que los burrón, chao, chiquis. Que Pero es cuando los empecé a leer en la cueva, dije, órale, güey, no. Si hasta me regalaste, no sé si te acuerdes, Quique, que me regalaste una antología de los burrón, que ahí la tengo, cabrón. que Me lo los mandaste a España, editó no sé. años después por Rúa, los editó 15 volúmenes, 14, no me acuerdo Sí, sí, cuál. sí, ese me lo mandaste y ahí lo tengo todavía, cabrón. Y mis hijos, por ejemplo, mi hijo que le gusta el cómic, que le gusta hacer cómic, de repente le doy, ve estos, güey, porque mi hijo, pues obviamente tiene otra edad, también le gusta leer cómics. Mi hija lee unas novelas que se llaman novelas gráficas, que pues Que es en eso, realidad un cómic también, ¿no, cabrón? Pero ya tiene 269 páginas y la chingada, ¿no? Pero yo también creo que igual que a nosotros, pues esta generación se enganchan a la lectura por ahí, cabrón. Luego, como decía Roberto, le vas quitando las galletas y luego los monos y bla, bla, bla. Pero también yo siento, porque yo
Mira, esta es una de las novelas que lee mi hija, ¿no? Por ejemplo. Jackie de Y James Patterson, trae sus pedos, güey. O sea, de sí trae James Patterson. es una historia bien contada, ¿no? Cabrón, está muy bien hecho también. Entonces, ese tipo de cosas, más los recuerdos que tú tienes de lo chido que es haber leído cómics, porque yo, se me olvidó en el corte pasado comentar que como en México no había las novelas de vaqueros, esas que leíamos con mi abuela, pues me enganché al Llanero Solitario, cabrón. O sea, yo necesitaba un vaquero a huevo, ¿no? Entonces, y había para todos, cabrón. Eso es lo chingón. Ahorita cada uno está comentando. Claro, tenemos de repente unos que nos gustaron a todos, ¿no? Pero finalmente había cómics para toda la peña, ¿no? Y Para aparte lo que quieras. el efecto de que había caricaturas, de los cuales también había revistas cómics, ¿no? Entonces, para mí los Supersónicos era el momento estelar de la televisión. Y si lo podía encontrar en una revista, bueno, era de guardarlo o debajo de la cama, porque ese momento que se volvía efímero con toda la concentración con la que yo veía esa caricatura, después al tener el cómic de los Supersónicos podía guardarlo. O sea, ya podía quedarme con los Supersónicos para siempre, ¿no? Si lo Oye, guardaba. además aprendiste a hacer lecturas distintas, porque eso es importante. O sea, el cómic implica un tipo de lectura determinado, que es muy importante, pues, o sea, es un modo, digamos, virtuoso de ver, porque estás viendo la imagen, estás leyendo, pero requiere tu imaginación también. Tienes que, no tiene movimiento, pues, o sea, tienes que poner de tu parte en cierto sentido y verlo en animación es otro tipo de lectura. Y que no es menor o mejor o peor, o sea, nada más es otro tipo de lectura. Y esa serie se llamaba Domingos Alegres. Domingos Alegres, que salían los domingos, ponían en cómic las series que estaban en la tele. O sea, ahí veías los Pesónicos, los Los Picapiedra, Picapiedra, Don Tommy Gato. Jerry, Don Gato, ese era mi marciano favorito, ese tipo de programas los pasaban a cómic. Porque Pues Calimán no tenía un programa de radio, cabrón. Así Calimán es lo que empezó. les iba a decir, que Calimán empezó como programa de radio, y luego el programa Exacto. de radio tuvo tal éxito que se hizo el cómic, y el cómic tuvo tal éxito que hay, creo son 6 o 7 películas de Calimán. Es así muy malas, ¿eh? Sí, Pero Sí, aquí tengo malísimas. una nota. pues, sí, Calimán fue creada por Modesto Vázquez González en 1963 con personajes ideados por Isidro Olace y Carlos Chacón en sí. radio. Otra cosa que Yo pasaba escuchaba con en radio Calimán en el Calimán, programa de radio era que muchas historias sucedían en México. Entonces, sí, en mi caso, ya sabías quién era Calimán porque ya te habías leído el cómic, ¿no? Entonces veías al pinche, ya sabías quién era Solín y todo el pedo porque ya te habías leído el cómic. Entonces, cuando los veías en Los Misterios de Bonampak, por ejemplo, puta, güey, no mames, güey. O sea, ese clásico. programa de Calimán en Los Misterios de Bonampak, pero ya tenías la imagen de Calimán, cabrón, ¿no? Y obviamente de las tías buenas que salían en los pinches cómics que salvaba a Calimán todo el tiempo, que todos se ponían de culo por Calimán, pero el Calimán decía, no, cabrón, yo soy más bien otro pedo, güey. Es que, a ver, los cómics dan para varios programas porque podríamos hablar desde en los inicios y quedarnos un rato en el siglo XIX, a principios del siglo XX, podríamos hablar de grandes caricaturistas mexicanos, extranjeros, pero yo quiero traerlos a ustedes a sus experiencias y hoy en día a la distancia de esa infancia y de la adolescencia. ¿Cómo ustedes los perciben ahora? Porque habían grupos, es decir, géneros, si se pudiera llamar géneros de cómics, ¿no? Habían los de los superhéroes, habían los de las caricaturas, ¿no? Que para mí eran las caricaturas que están en la tele, ya los hicieron cómics, ¿no? Estaban los superhéroes y estaban los que hablaban de temas mexicanos, porque con esta gran difusión y alcance que tiene, pues entonces había que darle gusto también a más personas. Sin embargo, fíjense, cuando en los 60s y sobre todo 70s se hace tan popular los cómics, yo diría más en los 60s como en su inicio fuerte, ya Gabriel Vargas había hecho La familia Burrón de 1948. O sea, no nos tocó a nosotros los 50, pero ya venían los cómics con Calimán, primero en radio, venía La familia Burrón y a nosotros pues nos cae Editorial Novaro con todo lo que nos pone enfrente, que a final de cuentas es como el supermercado de aquel entonces, ¿no? Consumías lo que había en el supermercado.
consumíamos los cómics que nos encontrábamos en el puesto de revistas, ¿no? Y en este sentido, no sé si ustedes tienen algún comentario de que pudieran decir, a ver, pues sí, los cómics los podríamos dividir en estas clasificaciones. ¿Existe alguna clasificación que se pueda dar a los cómics? De aquel Claro. entonces, hablo de aquel entonces porque vaya que si hay tema para hablar del cómic actualmente y el desarrollo del cómic y mangas, etcétera. Pero de aquel entonces, ¿ustedes tienen algún comentario si los pudiéramos clasificar? Y eso al mismo tiempo, pues nos da en los primeros años de lectura, como decía Oscar, pues sí, yo me sentía el vaquero, ¿no? O sea, de alguna manera nos empieza a crear cuestiones aspiracionales de niños de lo que nos gustaría ser, si quiero ser bombero, si quiero ser, no sé, piloto, astronauta, quiero ser Calimán, quiero ser vaquero. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y fíjate que no es o sea, ahorita nos estamos situando que esta época es cuando nosotros éramos niños, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que estás contando, cómo te reflejas en las historias, ¿no? Estás en formación y bien dices, quiero ser el vaquero, quiero ser el Calimán y todo eso. Ese es un tipo de lectura, pero y yo creo que si algo tienen los cómics, hoy en día son el producto impreso más vendido en México y me imagino que en muchos países del mundo, ¿no? Si algo tienen los cómics es que tienen una estética que empata con los sentimientos básicos de la persona, de las gentes, ¿no? Te cuentan una historia de una manera sencilla, con una cierta estética también, y pues los haces tuyos, ¿no? Entonces, independientemente de que sean cómics antiguos de cuando éramos niños o que sean de ahora, tienes como el mismo tipo de relación con ellos, ¿no? Ajá. Eso, para empezar. Sí es cierto que evolucionas en tu lectura de los cómics, o sea, pasas de leer las historietas sencillas de Disney que son muy elementales, pero para nada despreciables, ¿eh? Yo no soy de como Pato Donald, para nada. A leer otras cosas un poco más complicadas, incluso hasta con sexo, violencia y todo eso. Y en nuestro caso, que es lo que nos pasó a todos, a leer incluso cómics políticos, porque México pronto se inserta en la tradición del cómic político, que es una de las cosas que estás pidiendo ahorita que definamos. El estelar es Los Agachados. Bueno, primero los supermachos y luego los agachados, que es una crítica a la sociedad del momento, que a muchos nos formó, por lo menos nos encaminó hacia cierta manera de ver las cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, hay una buena tradición, que yo creo que es importante decirlo, una buena tradición de historieta mexicana que se adecua a las condiciones de México y eso la hace más exitosa, pues su mensaje llega mejor. Y ahí están el muy citado Burrón, que para mí es mi favorito de todos. Está el que ya mencionamos, Calimán, y hay una que es una joya de la historieta Ya mundial. sé cuál vas a decir. Además, estoy leyendo la mente. La bruja de Bondoquito. No, los super sabios. Ah, Sí, a huevo. Los super Y sabios sabes es que también, una ya historieta excepcional. últimamente el Saints, los personajes de Hissy Trino, a mí el Saints me parece también un cabrón bastante Sí, perrón, cabrón. sí, porque eso ya son de los 90 para acá, pero ujú. Pero es- hablando de lo que dices de la evolución, ¿no? De cómo sí, vamos. bueno, y una de las historietas más, estaba leyendo un libro que se llama Mil y un cómics que tienes que leer antes de morir, de esta serie de 1001 discos que tienes que escuchar antes de morir y así. Hay Ajá. unos cómics y trae 1001 cómics. Bueno, en ese recuento de los 1001 cómics de todo el mundo, trae de todo el mundo, japoneses, son por supuesto gringos, belgas, franceses, de todo el mundo, está el Calimán, está la familia Burrón, están los supermachos y está el Santo, Fantomas, que es mexicano, y Ujú. el Santo, que el Santo, el personaje de la lucha libre, todavía hay como disputas si primero fue la historieta y luego el luchador o al revés, ¿no? Porque era muy popular y además tenía la cosa, esa, por ejemplo, hablando de lo que leías en provincia, esa para mí era una historieta de Chilapa, el Santo. La tenían mis tíos y llegabas y te encontrabas así alteros del año que habías estado sin ir a Chilapa y te los echabas todo. Pero lo que Sí. tenía esa de José G. Cruz es que combinaba por primera vez en el mundo
dibujo con fotografía, algo que le hacía muy especial, y eran en tonos sepias, que también no es un dato menor, porque que muchas de las historietas fueran en duotono, es porque era la capacidad que tenían las máquinas de producir esos tirajes tan enormes en ese momento, porque es más rápido imprimir en duotono que imprimir en color, por ejemplo, ¿no? Claro. Y muchos nos quedamos con esa idea fija. Yo cuando vi Memín en color, pues la verdad, neta, ya no me convenció tanto, Sí, ¿no? Más no. acostumbrado a verlo así. Sí, no, güey. O En eso estoy de acuerdo, cabrón. la película de Hermelinda Linda, aunque salía Ruby Re ahí, Que que era contrastaba. la hija, claro. Hermelinda No, Linda, la sí. bruja de Bondojito. También era una super revista. Esta clasificación, si pudiéramos ponerla en un sentido en cuanto a la formación que pudiéramos tener o no de formación, o como ustedes quieren llamarle, inspiración, para seguir avanzando después en otra lectura, que yo encuentro que tenemos cómics, hablando de México, ¿no? Los que hablan de una situación social, lo que le pasa a familias con las que nos identificamos mucho como eh, la- eh, los que mencionabas ahorita aquí, que la familia Burrón, y también hay otros pues, que se escapan a nuestra realidad y sin embargo los tenemos ahí arriba, ¿no? Como tú decías, Oscar, Archie. Y también quiero mencionar los modelos de personajes que son traídos a esos cómics, como por ejemplo de Molière, el avaro, pues es el Rico MacPato, ¿no? El Rico MacPato y su sobrino, el Pato Donald, que tiene que fregarse y trabajar, y el otro quiere acumular dinero, y cómo nos venden a través de los cómics esos estereotipos que en la sociedad que vamos nosotros identificando y creciendo y empezamos como caminando en un bosque diciendo, ah, ok, entonces existe un güey que tiene mucha lana y es el Rico MacPato y luego pero el otro está muy cagado que es el Pato Donald que tiene 3 sobrinos y que anda detrás de Daisy y en algún día pues quién sabe si se le va a ligar o no y luego voy por otro lado viendo que está Calimán y dices, a ver, Calimán, pero Calimán está súper fuerte y además sí le rompe la madre a Batman, pero según Oscar no. Batman le rompe la madre a Sí, Calimán. no, a ver, vamos a entrar en una discusión que no tiene sentido, cabrón. Porque para mí Batman es el antihéroe, güey. O sea, el pinche Batman a mí me despertó otro pedo de lo que es un héroe. Yo dije, no, güey, este no es un héroe, este es un güey que trae otro pedo. No sé si ustedes han tenido, voy a mezclar esto que a lo mejor no tiene nada que ver, pero no sé si han tenido la oportunidad de ver una peli que se llama Kick-Ass. Ajá. Me parece Batman, o sea, claro, con otro tono, pero ese tipo de pedo, ¿me explico? O sea, entonces a mí descubrir a Batman, por eso dije, no, pues este güey sí es otro pedo, cabrón. Pero es una constante, Oscar, porque Batman tiene ese lado oscuro de que si debe hacer el bien y si como lo está procurando está bien, pero son las mismas tensiones que tiene el hombre araña. El hombre araña es un prototípico de eso, o sea, está angustiado de las acciones que comete y vive arrepentido de no haber detenido al chango este que termina matando a su tío. Es un Al güey. tío Ben, ¿cómo no, cabrón? Y, Me vas a y- hacer llorar, cabrón. entonces, pero eso es propio de las construcciones dramáticas, pues, o sea, que es interesante, pues los personajes se construyen con claroscuros, no con blanco y negro, ¿no? Que Ujú. también hay que así son, ¿no? Y con capas y sin capas, que hay niños que dicen, no, 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 a mí no me pongo esa linterna verde ni al hombre araña porque no tiene capa acá. Yo quiero el Ajá. disfraz del que tiene capa, ¿no? Y ese que quiero Bueno, leer. ese es otro código, ¿no? También los cómics desarrollaron, es la estética del siglo XX para acá, los cómics. Sobre todo el gringo, pues, ¿no? Ujú. Como bien dices, el héroe tiene que tener capa, ¿no? Tiene que traer un disfraz. O sea, dejar de ser una persona normal para ser un alguien más. Lo padre es que como son de los 40 de los 30 tardíos de los 40 están en este momento de Estados Unidos que viene saliendo de una crisis de identidad. Es eso, ¿no? Entonces, Claro. todos tenemos esos problemas existenciales y lo reflejan los cómics y se queda pegado, ¿eh? Luego cambian las cosas, pero eso sigue siendo una constante.
y una gran mina de oro para hacer películas. Tú, Moy, ¿cómo ves todos estos géneros? O si se pueden clasificar en géneros los Yo creo cómics. que sí, pero todos de alguna manera tienen un contexto temporal y también un lugar, ¿no? El cómic es quizá muy, muy influido, por eso dicen que es una estética del siglo XX, porque es muy influido por la estética cinematográfica, por el ritmo de las secuencias cuadro a cuadro. Al mismo tiempo, ocurre en un entorno específico en donde las crisis de valores, los entornos bélicos, la misma represión en la época del macartismo, fueron modulando todos estos cómics de diferentes formas, porque lo que fue muy claro es que desde muy tempranamente todos los cómics tuvieron un gran impacto, tuvieron una gran difusión, y esto provocó también toda una, digamos, reflexión social sobre si los cómics eventualmente pudieran ser buenos o malos. Es porque en la gran mayoría del tiempo los cómics hasta antes de los 70 eran leídos en más de un 90% por niños. En Estados Unidos generó una polémica tan grande que incluso hubo una comisión especial del Senado que creó lo que después se llamó el American Comic Code, que no era propiamente una ley, pero sí fue una normativa que esencialmente censuraba ciertos contenidos y le daba cierta línea editorial a casi todos los cómics. Y más allá de que toda esta línea también permeó a los cómics en México, siempre los diferentes autores buscaron la manera un poco de evadir esa censura, porque eran realmente códigos de censura, y permitir que los cómics de alguna manera siguieran siempre incorporando lo que comentaban todos, ¿no? Cierta complejidad de los personajes, cierta complejidad de las tramas, aunque esencialmente, por supuesto, todos los cómics de superhéroes tenían una lógica ética más o menos simplista, siempre había buenos, malos, siempre había un final feliz y siempre había una especie de moraleja que de alguna manera tuviera cierto papel educativo. Aún así, creo que para todos fue claro que hubo maneras sutiles a veces y a veces no tanto, donde podían escaparse de estos lineamientos para que realmente las historias fueran lo suficientemente ricas, humanas y emotivas como para seguir conectando con su público. Entonces, no deja de ser muy interesante que hay este boom, que hay esta difusión, que hay este impacto, que hay también este intento de control gubernamental, que hay, por supuesto, una línea editorial y que hay también la inventiva, la creatividad para lograr que a pesar de todas estas estructuras, el cómic finalmente permaneciera, fuera evolucionando y fuera incorporando de tal manera que ahora ocurre un fenómeno totalmente diferente. El cómic sigue siendo visto, leído por niños, pero la gran mayoría de los lectores ahora del cómic son adolescentes y adultos. Y los contenidos han cambiado, sigue por supuesto habiendo superhéroes, sigue por supuesto habiendo cómic político, sigue habiendo sátira social, crítica social, pero también ahora se han rebasado todos los límites de línea editorial y ahora vemos básicamente cómics que pueden ser eróticos explícitos, políticos explícitos, violentos explícitos, eh, y esto ha generado que el cómic ahora ha cambiado de público y ha cambiado también de contenidos y de enfoques. Platícales a los franceses, ¿no? Con Charlie Hebdo, lo que pasó. Claro, totalmente. Y bueno, también, como ya comentábamos, ¿no? En el caso del cómic político, hay también muy buenas propuestas en México, ¿no? Ya comentábamos los supermachos y los agachados, pero después hubo también intentos muy interesantes de cómic político con revistas como Las Tres Épocas de la Garrapata, que fue una revista de humor político extraordinaria, intentos que abortaron muy pronto, como la del Quecosaedro, ¿no? Que también fueron muy, muy buenas. Ahora, ¿saben qué? A ver, nosotros somos los cuatro chamacos, hombres que leíamos estos cómics. ¿Y qué pasa con las mujeres leyendo los cómics, no? Sería muy interesante, porque seguro ahorita ya nos han de haber salido algunos comentarios ahí en YouTube que nos están diciendo somos unos misógenos, no hablamos de los cómics de las mujeres. A ver, estaba también Susi,
Pero pues ese sí, yo lo veía y decía, no, mejor no. Aunque se veía muy guapa la que estaba en la portada, pues mejor no. Susi Secretos del Corazón se llamaba. Susi, Secretos de Corazón y Lágrimas y Risas decían, no, hombre, Lágrimas y Risas, Lágrimas y ese risas sí es para también, güey. adultos. Pero, Yo es pero que tenía a mi hermana, así es que no teníamos pedos, porque mi hermana escogía de chicas y yo escogía de chicos. O pero lo que yo, considerábamos que era para chicos y lo que considerábamos que era para chicas, ¿no? pero Y no los había un leíamos cómic los para dos. Mi hombres. hermana leía Archie, yo leía Susi, novelas de corazón o como se llame. Sí, sí. No creo que hubiera esa división, en realidad. ¿Ustedes creen que bueno, Susi era muy marcado el chick flick para mujeres, ¿no? Pero estaban buenísimas las chicas que Eran salían buenas ahí en Susi, historias. güey. No, bueno, por supuesto. Y no sé si las mujeres dirían, pero Calimán estaba más fuerte y estaba más No musculoso sé si yo mis primeras que pajas, de hecho, me Tarzán, las habré hecho ¿no? viendo a Susi, cabrón. Y yo leía un artículo de Terry Gilliam, el de Monty Python, o Python, como se diga, que hace una introducción a un libro sobre cómics, y lo primero que dice el güey es que leyendo una sección del MAD, de la que también hay que hablar, la gran revista MAD, Amad, por supuesto. Ah, salía un sí, cómo personaje no. femenino y también se hacía sus primeras, su acercamiento a los cómics fue ese, o sea, hace una reflexión sobre la historia de los cómics Sus y primeras, vamos a decirle, sus primeras experiencias sexuales antisociales. o en solitario, O pajas. o pajas, como se le dice mentalmente. ¿Saben qué? O como dijera Woody Allen, practicamos mucho cuando estoy a solas. Ándale. Ahora, siempre hubo, es una larguísima tradición, casi a la par que las primeras tiras cómicas, la de los cómics eróticos, ¿eh? Mm. O sea, que ahora ya la encuentres en el Sandbox es otra cosa, pero siempre han existido, siempre. Sí, Y yo me yo me acuerdo que en la acuerdo, secundaria era como, mira lo que traigo, güey, lo enseñabas acá por abajo del libro, güey. fueron famosas estas orgías que algún loco dibujaba con los personajes de Disney, ¿no? No, Que nunca, bueno, ya. que nunca tienen sexo en las historietas originales, o sea, son asexuados, pues. Y veías a Blancanieves con los 7 enanos y así, o sea, sí, eso siempre ha existido. La inocencia, porque aparte es muy interesante, cuando leemos los cómics, nos tocan por ahí de los 7 años, pero nos empiezan a llegar los 11, 12 y empieza la hormona a moverse y ya le pones más atención a la falda de Luisa Lane y en el siguiente cuadrito ya se le ve más la pierna a Luisa Lane y Las dices, ah, caray. ayudantes de Y Fantomas. subes la revista para ver si se puede ver algo desde abajo, güey. Sí, 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 Oye, hay un comentario que les quiero hacer sobre ahorita que decían de los héroes, y a mí se me hizo así, pum, de repente se prendió una luz viendo una película de Tarantino, Kill Bill, cuando está Uma Thurman en la pelea final con David Carradine, y David Carradine le dice, ¿sabes qué? El mejor héroe que hay es Superman, porque es una persona que todo el tiempo da la cara y para ser el superhéroe se tiene que disfrazar, cuando todos los demás se tienen que disfrazar para ser superhéroes, ¿no? O sea, él realmente, el original, nació con capa, nació con la S, nació con sus calzoncitos azules y rojos, etcétera, pero él se tiene que disfrazar de persona normal para poder convivir con nosotros. Eso, bueno, muchos años después me llamó la atención, dije, caramba, no le había puesto atención, hay que volver a ver los cómics Y de antes. acabas de tocar un gran tema que es el cine de Tarantino está basado así, fundamentalmente en el cine clásico y son historietas Claro, sí. así, así. Todo está lleno de referencias, el ritmo, los encuadres, todo le debe al cómic. Y creo que lo ha dicho por ahí, él le debe al cómic. Sí, pero Y así la influencia de ida y vuelta, ¿no? Porque el cine influyó al cómic y de regreso. sí, Oigan, hablemos de los cómics que llegaron a nosotros de otros países. A ver, yo ya hablan ahorita de Asterix. ¿Quién quiere hacer comentarios sobre Condorito, Asterix, Mafalda, Tintín? Tintín, que es una maravilla. La forma en la que se hacen los cómics que nos llegaron, no quiero que nos vayamos a analizar los cómics en otros países, sino nuestra experiencia de leer esos cómics. ¿Cuáles son los cómics que ustedes leyeron extranjeros en México? Yo de los cómics extranjeros, mi favorito sin duda, sin duda, sin duda es Asterix y Obelix, definitivamente. Se me hace desde la estética visual, desde el dibujo,
los diálogos ingeniosísimos, el entorno, la recreación, con una ironía finísima y con una calidad estética impresionante. Verdaderamente fue una delicia para mí descubrir esa historieta. Y como te comentaba el otro día, Roberto, ¿no? Cuando pude ir ahí al parque Asterix, ahí en Francia, qué bárbaro, me la pasé súper bomba porque hagas de cuenta que me sentía yo personaje del cómic, ¿no? Fue sensacional. Qué maravilla. Y tener el contacto con esa cultura desde que los empezaste a leer, que no es una cultura afín a nosotros, hablar de los vikingos, aunque tendríamos alguna idea de los vikingos, ¿no? De los galos, sí. Y de los galos. Claro, sí. Yo también, hijo, yo estoy con Moy. A mí Asterix y Obelix, cuando los descubrí, me mataron de pasión. De hecho, los seguimos leyendo, mis hijos los leen y los seguimos leyendo aquí en casa. Aquí hay muchas cosas que seguimos leyendo, como Mafalda. A mi hija no sé si fue un error, y ahora les comento por qué. Pidió Mafalda a los Reyes Magos cuando tenía 10 años. Y empezó a leer Mafalda y empezó a generar una serie de preguntas que luego no sabía cómo responder. Entonces dije, puta madre. Se convirtió en una mafalda, güey. Y no ¿Te pidió, mames, te pidió la cabrón. llave de la felicidad? Sí, ahorita que hace rato hablábamos sobre la influencia, ¿no? que tienen sobre nosotros los cómics y no sabes, güey, o sea, te juro que había momentos que decía, puta, ¿qué le digo, cabrón? Esa es la maravilla de Kino. Tú, Quique, de extranjeros, ¿cuál Bueno, me adhiero a la opinión general que Asterix es una maravilla. Hace un par de años sacaron toda la colección de Asterix completa y la compré toda y la leí, la voy a volver a leer. Es una maravilla. Eh, y Mafalda también. Mafalda es incluso una tira cómica formativa, pues te da consejos. Sobre todo si la lees a los 13, 14 años, como fue mi caso, enseña un poquito el sentido de la vida, ¿no? Kino en mi opinión, es el mejor caricaturista latinoamericano, por mucho, porque no solo es Mafalda, tiene otras cosas. Sí. Y en un cartón te explica la vida y te hace ver lo pequeño que eres, ¿no? Y Peanuts, o sea, lo que ahora es Snoopy y Charlie Brown, también es otra gran tira cómica, que no era muy popular aquí en México, pero que luego el personaje de Snoopy, como es muy simpático, se ha vuelto icónico, ya tiene su serie de tele y todo eso, pero también habla de la vida, pues también son personajes como que hacen filosofía, en ese sentido vale mucho la pena, ¿no? O sea que podríamos hablar, Quique, muy, Oscar, de que los cómics traen superhéroes que no eran, es decir, personajes de la fantasía, nos hablan de prototipos en la sociedad, por un lado, pero también hay cómics que nos acercan a lo que nos pasa en la vida diaria, ¿no? Y con ellos nos identificamos y con ellos seguimos, y por eso es que hoy en día todavía, cuando los leemos, nos acerca, ¿no? Como con la comedia y el drama, ¿no? En la comedia hay una distancia porque lo que le está pasando al otro nos reímos de él, etcétera, porque eso no me pasa a mí, ¿no? Como lo que tú decías, bueno, Puede siempre pasar. hay alguien así, ¿no? Pero hay una distancia del lector al personaje por lo que le está pasando en la comedia. Y en el drama sí nos situamos y sí tenemos una empatía con el personaje. Y estos de los que estás hablando, pues sí dices, oye, pobre Charlie Brown, cabrón, no lo pelan, ¿no? Nomás no le sale, ¿no? Pero es que el cómic al final, y es un arte, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando en algún momento del siglo XX el cine pasó a ser parte de las bellas artes, ¿no? Porque se lo ganó, pues, Ajá. con el teatro, la danza, la música, la literatura. Yo creo que el cómic ya está a ese nivel, ¿no? De O sea, acuerdo a la última es un arte, clasificación que pues, leí, transmite valores. ya está el cómic como una de las artes también. Estemos de acuerdo con los valores o no, que sean nuestros valores o que los consideremos adecuados o no, eso es otra cosa. Pero es un arte en todo el sentido de la palabra, el cómic, ¿no? Y Totalmente. Bueno, pues vamos ya llegando al final de este programa que como ven realmente es la punta del iceberg donde se pueden hablar de tantas cosas, nos quedan muchos temas pendientes que comentar, seguro todos queremos hacer más comentarios. Yo les quiero hacer una pregunta antes de que terminemos y también sus conclusiones en este sentido. ¿Ustedes qué uso sugieren que se le dé a los cómics
que estuvieran a cargo de una editorial de repente, o que le dijeran, oye, ¿sabes qué? Te acabamos de tomar como asesor, y ustedes dicen, ¿sabes qué? Vamos a utilizar los cómics, ¿para qué? ¿Quién quiere empezar? O en orden alfabético. Yo creo que la visión de Mafalda que da Quique hace un momento sería para mí lo óptimo en un cómic, ¿no? Porque te habla de la vida y te enseña ciertas cosas y sobre todo para los chicos que empiezan a leer. Es muy interesante el planteamiento. A mí me parece el comentario de Quique sobre Mafalda, que es, si yo fuese el editor, si tuviera que decidir sobre qué voy a publicar, sería algo así, cabrón. Ok, muy bien. ¿Tú, Moy? Yo creo que desde el cartón político a la tira cómica y a la historieta, eh, siempre ha habido en los autores una intención, siempre ha habido en las autoridades normativas otra intención, siempre ha habido un resultado más o menos inesperado finalmente en los públicos, y yo creo que hay todos los ejemplos, desde Rius, que tenía una intención claramente política, hasta algunas de los otros cómics que podían tener también una intención política o una intención simplemente de entretenimiento. Está muy complicado el tema de que como para qué, ¿no? Creo que lo que sí siempre ha sido importante es que los cómics pueden hacerte pensar, siempre deben de divertirte, y hay que tomar el cómic como lo que es, pues realmente surgió como una propuesta de conocimiento, surgió como una ventana para iniciar la lectura, Lectura surgió lúdica, ¿no? una necesidad social de tener un espejo en el cual finalmente la sociedad se ve a sí misma, en sus valores, en sus necesidades, en sus intereses, y finalmente lo sigue siendo. Y la misma evolución del cómic, tanto estética como temática, nos deja ver que el cómic sigue reflejando la sociedad que lo produce y que lo recibe. Entonces, yo creo que va a ser la misma sociedad y sus necesidades en cada momento los que van a definir el para qué. Muy bien. Pues sí, claro. Tiene todo una gran fuerza de difusión y de alcance, ¿no? ¿Tú, Quique? Es un gran instrumento de cómic, ¿eh? Eh, como dije, yo creo que es un arte y en ese sentido refleja lo que dice la sociedad, pero también le habla a la sociedad. O sea, el buen arte es circular, ¿no? Te dice, lo entiendes y le regresas. Los artistas no están aislados, sino que reproducen su entorno, pero a la vez hacen propuestas. Y yo creo que el cómic es un espacio eh, ideal para eso. Tiene muchas virtudes, muchas. Si, también soy un convencido de que hay que siempre que regresar a los clásicos, ¿no? Que hay una producción que es la que se está dando, que responde a nuestras circunstancias específicas y son las características que tienen ahora los cómics, que a mí no dejan de sorprenderme, pero también de repente les veo cosas que me agotan como usuario, ¿no? Eh, pero siempre hay que regresar a los clásicos. Nadie piensa en dejar atrás el Quijote o Cien años de soledad o en la carretera. O sea, hay que ir a ellos para alimentarse más, ¿no? Que es al final el fin del arte, ¿no? Alimentarte espiritualmente. Para mí el cómic es un arte, insisto. Entonces, si yo tuviera, y es una idea que ya me han ganado, si yo tuviera chance de hacer algo, porque yo soy editor, yo reeditaría los clásicos, ¿no? O sea, reeditaría Otra Vuelta a Calimán, Los Super Sabios. Ya hay alguien haciéndolo ahí, lo está haciendo medianamente bien, es otro asunto, ¿no? Eh, Pondría a disposición de la gente el Chanok, Otra Vuelta, ¿no? O sea, es una Y no maravilla. hemos hablado mucho de Chanok y de Andrés García. Y ahorita, si quieren, yo creo que tendríamos que cerrar diciendo cuáles son nuestros 5 favoritos de cada una, ¿no? Eh, y yo entiendo que detrás de tu pregunta hay la idea de que si sirven para educar, pues yo creo que cualquier cómic educa, ¿no? Pero sí hay una tradición, no es que no haya existido, y yo creo que bastante sólida de cómics que tienen la intención
de informar sobre asuntos, sobre todo históricos. Y ya por ahí mencioné las vidas ilustres, las vidas ejemplares, epopeya, aventuras de la vida real. Pero, por ejemplo, con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América, aunque no les guste a los colegas que digan descubrimiento de América, pero así fue en 1992, la corona española patrocinó una serie de 14 volúmenes sobre distintos aspectos de la conquista, o sea, el descubrimiento de México, la conquista del Paraguay, así, que son una maravilla, son unos cómics maravillosos, o sea, se los encargaron a distintos dibujantes, a distintos guionistas, y son una maravilla, o sea, son un ejemplo que se puede ir por ahí. Y la SEP de los 1980, 1990 hizo una cosa que se llamaba México, un pueblo de la historia, dirigida por el ahora malogrado Paco Ignacio Taibo II, que entonces hacía cosas interesantes, no lo que hace ahora, que es también muy buena, porque va desde la época prehispánica hasta la Revolución, muy bien ilustradas. Agarraron a los mejores dibujantes, a Ángel Mora, del que hacía el Chanoc, por ejemplo, a los mejores guionistas, Eso sí lo he visto, cabrón. y te la vendían en los semáforos por 20 varos, o sea, era una maravilla. Sí, Son, eso sí lo he visto. son ejemplos de que se puede hacer, que el cómic puede tener otro sentido, ¿no? Vale mucho la pena. Yo, Y bueno, ¿sabes? si quieren invertir en una lana, podemos reeditar Los Super Sabios. Chanok ya no los ganó por Rúa, el Memín lo está haciendo la misma editorial, que es una editorial todavía viva, Vir, ¿no? Vir. porque tuvo tal éxito que tiene negocios de hoteles y todo eso. O sea, pueden darse. Grupo Posadas, ¿no? Salió de ahí. No sé si están vinculados, pero creo que sí. A lo mejor sí, ¿no? El Aburrón se los dieron a Porrúa, que está haciendo bien, pues está editando volúmenes con selecciones, pero hay muchas cosas que se podrían editar de los clásicos y sí se podría avanzar en el sentido de hacer cómics de calidad, planteando los problemas actuales, ¿no? Sabes que yo, mi sugerencia, también en la misma línea que tienes tú, es aprovechar la gran difusión que tienen los cómics, pero ahorita voy a hacer una acotación para incluir temas de arte, ¿no? Temas de pintura. A ver, el arte moderno lo que le hace falta es explicación, ¿no? Hay muchas cosas que se Pero pueden... esto lo hacía Rius con los agachados, ¿eh? Ya se hace. O sea, y fue en su momento fue un fenómeno eso. El güey tiene un librito que se llama El Museo de Rius, y a su manera, digamos, y te va explicando los cuadros más famosos. O sea, sí, se han hecho intentos. Es una beta interesantísima. Y de ahí, justo de ahí quiero terminar mi comentario en este sentido. Nosotros teníamos las revistas de papel. Hoy en día es muy difícil que la gente compre una revista de papel. Mi sugerencia es que los cómics deberían de integrarse en blogs, en páginas de internet, así como nosotros nos encontramos los monitos del sábado, como le decíamos, los que nuestros papás compraban del Excelsior, encontrarnos esos monitos también en páginas de internet, en blogs, donde la gente está leyendo y que se encuentren esas tiras. Son momentos de adaptarnos a los lectores del día de hoy, ¿no? Los puestos de periódico desgraciadamente se están extinguiendo, quedan muy pocos, pero sí la gente está leyendo, aunque dicen que no hay lectores, pero cómo se la pasan leyendo Facebook y cómo se la pasan leyendo otras cosas. Bueno, integrar que un genio seguro va a salir y que pueda integrar los cómics, las tiras cómicas en los medios de comunicación. Ese es un camino, Roberto, pero el otro es, y aquí voy a ponerme desde mi lugar que tengo desde hace mucho tiempo. Lo impreso, a pesar de todos los augurios de que va a desaparecer, sí se ha disminuido, sí ha sufrido merma y todo eso, pero lo impreso no va a desaparecer y se está acomodando. Y entonces no es lo mismo, porque yo estoy en todos los sitios y todos los grupos de historietas que te puedas imaginar. O sea, hay blogs y todo eso, y algunos muy bien informados. Y lo que hacemos es, yo hago PDF de mi cómic antiguo y lo subo ahí, y a cambio de eso otros comparten otros, ¿no? Esto no es piratería porque ya no hay quien tenga los derechos, ¿no? Exacto. Pero no es lo mismo verlo en la pantalla, verlo en un PDF digital, claro, que tener el papel. Es otro disfrute. Y se siguen vendiendo libros, bueno, que ese ya... Es la mayor venta que hay de impresos, o sea... Exacto. Si tú pones la venta de impresos, lo que está en la cima de la pirámide son los cómics, mangas, novelas gráficas, reediciones de clásicos, todo. O sea, sí, siempre va a seguir existiendo, pero estoy de acuerdo contigo.
que habría que buscar una manera que también se difunda por las otras redes. Lo que hacemos ahora es compartir los PDFs. O sea, ocupamos un medio moderno para compartir lo antiguo, pero bueno, eso también está padre, ¿no? Pues como ven, hay tema para largo con esto de los cómics. Hemos llegado ya, ahora sí por tiempo, al final de nuestro podcast. Y yo quiero cerrar con una nota de Francisco Javier Villescas, que tiene un blog que se llama Cómics, Libros y Reseñas. Él lo titula ¿Podemos considerar el cómic como literatura? Y Francisco Javier Villescas dice, estamos ante un medio de expresión nuevo que tiene una característica propia. Es un poderoso medio de comunicación de masas debido a la fuerza que hoy en día tiene la imagen y a la demanda de la inmediatez en lo que se refiere a la recepción de la información. El cómic va para largo. Es decir, larga vida al cómic, larga vida a los cuentos de la cueva. Gracias, con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente podcast de los cuentos de la cueva. Esto es todo, amigos. Pero bueno, esa es mi frase. Ah, sí, pues dila de una vez. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, todo. Abusones.